Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 2746 al 2760. Artículo 3. La oración de la hora de Jesús. Numeral 2746. Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y su resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, realizada una vez para siempre, permanece siempre actual. De la misma manera, la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia. Numeral 2747. La tradición cristiana acertadamente la denomina la oración sacerdotal de Jesús. Es la oración de nuestro sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su paso, Pascua, hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente al Padre. Numeral 2748. En esta oración pascual, sacrificial, todo está recapitulado en Él. Dios y el mundo, el Verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en Él por su palabra, su humillación y su gloria. Es la oración de la unidad. Numeral 2749. Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. La oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y los lleva hacia su consumación. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana debido al poder que el Padre le ha dado sobre toda carne. El Hijo que se ha hecho siervo es el Señor, el Pantocrátor. Nuestro sumo sacerdote que ruega por nosotros es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha. Numeral 2750. Si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña. Padre nuestro. La oración sacerdotal de Jesús inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre nuestro, la preocupación por el nombre del Padre, el deseo de su reino, la gloria, el cumplimiento de la voluntad del Padre, de su designio de salvación y la liberación del mal. Numeral 2751. Por último, en esta oración Jesús nos revela y nos da el conocimiento indisociable del Padre y del Hijo, que es el misterio mismo de la vida de oración. Resumen. Numeral 2752. La oración supone un esfuerzo y una lucha contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador. El combate de la oración es inseparable del combate espiritual necesario para actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Numeral 2753. En el combate de la oración debemos hacer frente a concepciones erróneas, a diversas corrientes de mentalidad, a la experiencia de nuestros fracasos, a estas tentaciones que ponen en duda la utilidad o la posibilidad misma de la oración. Conviene responder con humildad, confianza y perseverancia. Numeral 2754. Las dificultades principales en el ejercicio de la oración son la distracción y la sequedad. El remedio está en la fe, la conversión y la vigilancia del corazón. Numeral 2755. Dos tentaciones frecuentes amenazan la oración: la falta de fe y la sedía, que es una forma de depresión o de pereza debida al relajamiento de la ascesis y que lleva al desaliento. Numeral 2756. La confianza filial se pone a prueba cuando tenemos el sentimiento de no ser siempre escuchados. El Evangelio nos invita a conformar nuestra oración al deseo del Espíritu. Numeral 2757. Orad continuamente.
Orar es siempre posible, es incluso una necesidad vital. Oración y vida cristiana son inseparables. Numeral 2758. La oración de la hora de Jesús, llamada con razón oración sacerdotal, recapitula toda la economía de la creación y de la salvación. Inspira las grandes peticiones del Padre Nuestro. Segunda sección. La oración del Señor, Padre Nuestro. Numeral 2759. Estando él, Jesús, en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. En respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental. San Lucas da de ella un texto breve, con 5 peticiones. San Mateo nos transmite una versión más desarrollada, con 7 peticiones. La tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado el texto de San Mateo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Numeral 2760. Muy pronto, la práctica litúrgica concluyó la oración del Señor con una doxología. En la Didache se afirma: Tuyo es el poder y la gloria por siempre. Las constituciones apostólicas añaden en el comienzo el reino, y esta es la fórmula actual para la oración ecuménica. La tradición bizantina añade después un gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misal romano desarrolla la última petición, embolismo, líbranos del mal, en la perspectiva explícita de aguardando la feliz esperanza y la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Después se hace la aclamación de la asamblea, volviendo a tomar la doxología de las constituciones apostólicas. Ok, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Continuamos más adelante con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios los bendiga.